Hey, ¿qué onda, amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a tratar de explicar, de darte a entender y de enseñarte cómo bloquear los usuarios que se meten a tu red Wi-Fi de tu casa, de tu empresa, pues de tu Wi-Fi, de tu modem, ¿no? Para esto te tengo que explicar un poquito lo que es, cómo funcionan este tipo de cosas, ¿no? Aquí tenemos nuestro modem, nuestro router que nos da nuestra compañía de internet y todo eso, ¿no? Este mismo modem, este router cuenta con lo que es direcciones IP. ¿Qué son las direcciones IP? Son, como por así decirlo, sobrenombres, ¿no? Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Supongamos que cuenta con estos 5 sobrenombres. Ahora, tenemos nuestros dispositivos, por así decirlo. Tenemos un teléfono, tenemos un teléfono y tenemos una computadora, ¿no? Que pues están bastante feas, pero bueno. Para estos dispositivos, cada dispositivo, cada teléfono, cada computadora, cada cosa que se pueda conectar a internet tiene algo llamado dirección MAC, ¿ok? La dirección MAC es como tener el nombre en una persona. Es algo que no se puede, bueno, en el caso de los dispositivos es algo que no se puede repetir y que identifica cada dispositivo por lo que es, ¿no? Por así decirlo, supongamos que este teléfono se llama Jorge, ¿no? Su dirección MAC se llama Jorge. Siempre va a ser Jorge, nunca se le va a poder cambiar el nombre, siempre se va a llamar Jorge este teléfono. Y esta computadora de acá se llama, por así decirlo, Rosa. Ahí tenemos. Esta computadora se llama Rosa y este teléfono se llama Jorge. Los dos nombres no se van a poder cambiar nunca. Este teléfono siempre se va a llamar Jorge y esta computadora siempre se va a llamar Rosa. Esto es lo que podríamos decir que sería una dirección MAC. Las direcciones MAC vienen con letras y números, pero para el ejemplo te lo voy a poner aquí como con nombres. Las direcciones IP igual vienen solo con puros números, pero bueno, números más largos. Estos son como por ejemplo, ¿no? Para bloquear a un dispositivo de alguna red podemos hacerlo de diferentes formas. Una es por la dirección IP, que serían pues todos estos, y otra es por la dirección MAC. Al momento en el que un dispositivo, por así decirlo, Jorge, se conecta al modem, el modem le va a dar un número aleatorio de todos estos. Por así decirlo, va a ser Jorge 1. Entonces tenemos Jorge 1. Pero supongamos que yo me voy de mi casa y regreso 2 días después. Y en todo ese tiempo ahora se conectó Rosa al teléfono, al modem. Y como yo no estoy ocupando el 1 se lo da a Rosa. ¿Ok? Entonces yo ya no tengo el 1, sino me asignaría otro número, por así decirlo, el 3. Y como ven, al momento en el que te conectas y te desconectas, la dirección IP va a estar cambiando dependiendo pues de qué tanta disponibilidad tenga una dirección IP en cuanto a tu modem. Si yo me desconecto, ya no voy a tener después el 3, por así decirlo. Supongamos que viene mi mamá y se conecta, ¿no? Con otro teléfono. Ahí está otro teléfono. A mi mamá le da el número 3 y a mí me da el número 5. Como ven, las direcciones IP van a estar cambiando conforme te vayas conectando y desconectando. Lo que siempre se mantiene firme y siempre se mantiene sin cambiar es la dirección MAC. La dirección MAC es por así decirlo, el nombre. Este siempre se va a llamar Rosa, este siempre se va a llamar Jorge y este siempre se va a llamar mamá, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, para bloquear un dispositivo en tu red, puedes bloquear lo que son las direcciones IP, pero no te lo recomiendo, ya que como ven están cambiando constantemente, te estés conectando o desconectando a tu red. Así lo que te sugeriría es bloquear las direcciones MAC, por así decirlo. Aquí vamos a bloquear que Jorge nunca se pueda conectar. Entonces Jorge va a intentar acceder, pero como Jorge está en la lista de bloqueo, no lo va a dejar entrar y por lo tanto no le va a dar internet. Ahora, Rosa quiere entrar al modem. Este sí entra porque no está en la lista de bloqueo. Le va a dar una IP y le da internet. Ahora, mamá quiere entrar al modem. ¿Está en la lista de bloqueo? No, no está en la lista de bloqueo. Entonces dale una dirección IP, se la regresa y ya tiene internet. Como ven, esto funciona de tal manera en que la dirección MAC nunca cambia, por así decirlo, es lo mejor que te podría recomendar para bloquear un dispositivo. Mientras que las direcciones IP pues están cambiando constantemente conforme te vas, entras a tu red y así. Espero que me haya dado a entender esto para enseñarte lo siguiente. Pues bueno, para hacer todo este tipo de configuraciones y todo esto, lo que vamos a tener que hacer es acceder a nuestro modem. Toda la configuración de nuestro internet se va a basar en nuestro modem, en nuestro router, lo que tengamos. ¿Cómo vamos a entrar a nuestro modem o cómo hacemos para entrar? Vamos a ir a nuestro Wi-Fi aquí. Déjenme entro, sí, está ahí entro. Déjenme me paso a mi red.
Ok, aquí como ven ya está mi red, ¿no? Se llama SR Jorge Romero. Vamos a entrar aquí y vamos a buscar algo que dice dirección puerta de enlace. Como ven, es esta que aparece aquí. Es 192.168.100.1. ¿Ok? Esta puerta de enlace es muy importante ya que es la que vamos a utilizar para entrar a nuestro modem. Ahora vamos a cualquier navegador que tengamos en nuestra tableta, en nuestra computadora. Este proceso se puede hacer desde cualquier dispositivo conectado a internet, bueno, a nuestra propia red, ¿no? Vamos a entrar aquí a una nueva pestaña y vamos a entrar ese número que acabamos de ver. Déjenme, ahí está, ahí sí veo, 192.168.100.1. Como ven, es lo que tengo escrito aquí arriba, no sé si se alcanza a ver, y le voy a dar enter. Ahora entro a una página de configuración que es la de la marca de mi modem. Mi modem es Huawei, es el que me da la empresa y pues aquí está, ¿no? En caso de que tú nunca le hayas movido nada de esto, aquí te dejo unos posibles usuarios y unas posibles contraseñas que puedes intentar para acceder a tu modem, ya que dependiendo de la marca esto puede que cambie, dependiendo del modelo, ¿no? Y bueno, aquí en username le vamos a poner nuestro nombre de usuario y en password le vamos a poner nuestra contraseña. Aquí te dijo algunos para que pruebes con cuál te deja entrar si es que nunca le has movido a todo esto, ¿no? Yo como ya le he movido pues tengo una contraseña personalizada, así que déjenme la pongo y regreso. Ok, bueno, ya he ingresado los datos, le voy a dar aquí donde dice login. Y vamos a entrar a una página donde podremos modificar toda la configuración que tiene nuestro modem. Desde el nombre del internet, la contraseña, aquí podemos ver los dispositivos conectados por Wi-Fi, los dispositivos conectados por cable. Si tenemos algún teléfono IP lo podemos ver desde aquí. Toda la configuración se puede ver desde aquí, ¿no? Vamos a buscar algún apartado donde venga algo como, por así decirlo, este apartado que tengo aquí, ¿no? Wi-Fi device o dispositivos Wi-Fi. Aquí nos van a aparecer todos los dispositivos que se han conectado a nuestra red. En este caso yo estoy actualmente solito en mi casa y podemos ver aquí todos los dispositivos. Aquí el nombre del dispositivo, el puerto del dispositivo, la información del dispositivo y el estado del dispositivo. En todos los que dice estado online son los que están conectados actualmente, ¿no? Aquí dejen ver si enfoca la cámara. Ahí está. Como ven, nada más está conectado la cámara con la que estoy grabando, que es mi teléfono, y esta tableta que pues tengo ahorita que se llama Lenovo Tab. Aquí como ven, en Device Info tenemos dos cosas. Lo primero, si tiene letras y números, esa es la dirección MAC, es el nombre del dispositivo. Mientras que si empieza con 192, con puros números, esto es considerado una dirección IP. Esta es la que te asigna cada vez que te conectas y te desconectas a la red, ¿no? Aquí cómo podemos hacer para bloquear a alguien. Primero vamos a identificar cuál es el dispositivo que queremos bloquear, ¿no? En este caso vamos a intentar bloquear, pues no sé, mi teléfono que tenemos aquí. El nombre de mi teléfono está oculto, pero como son los dos únicos dispositivos que están en mi red, pues me doy cuenta. La tableta es una que está conectada y es esta. El otro que está conectado es este, pero no me muestra el nombre. Así que pues debe de ser ese, ¿no? Ahí está. Vamos a copiar nuestra dirección MAC, que debe de ser la primera que nos muestra. Debe de contener números y letras. Le damos a donde dice copiar. Y en los apartados de configuración de nuestro modem, vamos a subir un poquito la cámara ya que no alcanzo a ver. Ahí está. Vamos a ir en algún apartado donde diga avanzado o configuración o todo esto. Vamos a ir donde dice seguridad. Siempre busquen el apartado de seguridad. Ahí está, ya le di en seguridad. Y bueno, aquí vamos a encontrar dos opciones. Si queremos que ese dispositivo que acabamos de seleccionar no se conecte ni por cable Ethernet ni por Wi-Fi, vamos a entrar a estos dos puertos, ¿no? Primero, MAC Filtering. Lo puedes encontrar así como MAC Filtering, filtro de la dirección MAC. Usualmente viene apagado, como ven aquí viene apagado. Entonces lo vamos a encender. Le vamos a dar donde dice nuevo. En el nombre del dispositivo puedes ponerle cualquiera para distinguirlo, por así decirlo, Jorge, ¿no? Para que sepa que este es mi teléfono. Y en Sources MAC Address o la dirección de MAC debe de ser exactamente la misma del dispositivo. Vamos a entrar aquí, le damos en aplicar. Y ahora yo por cable en este dispositivo que es mi teléfono no me voy a poder conectar nunca jamás mientras esto esté activo. Vamos a ir a la segunda configuración, Wi-Fi MAC Filtering.
Ok, aquí igual esto suele venir apagado, así que lo encendemos. Ahí está encendido, le damos a donde dice nuevo. Igual nos pide un nombre, el nombre puede ser cualquiera, por ejemplo Jorge, nada más es para distinguirlo. Y donde dice source MAC address, igual dejamos presionado, pegar. Debe de ser exactamente la misma, ya que si un número falla, entonces esto no va a funcionar. Debe de ser exactamente igual. Le damos en aplicar. Ahí está. Ok, mi cámara no se ha movido, no me he pausado ni nada. Vamos a regresar a ver cuántos dispositivos tenemos conectados a mi red. Entramos a homepage. Vamos aquí donde dice Wi-Fi device, que es donde nos da la información de cuántos dispositivos tengo conectados. Y bueno, como ven, ahorita aún me aparece online. Falta que se actualice un poquito nuestro modem para que todo esto funcione. Vamos a esperar un ratito. Ok, por fin se actualizó todo esto. Se tardó como unos 30 segundos, pero pues bueno, fue rápido. Vamos a ir aquí al menú. Esperamos a que esto cargue. Le damos Wi-Fi device. Y vamos a tener en cuenta de que ese dispositivo que tenemos aquí ya no me aparece conectado. No he apagado el Wi-Fi, no he hecho nada nuevo ni nada de eso. Y ahora lo único conectado es el Lenovo Tab M10. ¿Por qué está offline? Porque ya lo he bloqueado, como te digo. Si bloqueamos la Mac, por así decirlo, Jorge se quiere conectar, Jorge está en la lista de bloqueo, entonces no lo va a dejar conectar nunca jamás, al menos de que yo desactive la opción que acabamos de activar hace un momento. Y bueno, esto lo puedes hacer dependiendo pues de cuántos dispositivos tengas en tu casa. Por así decirlo, si tienes computadora, si tienes teléfonos, puedes apagarlos a todos y dejar nada más uno. Meterte a tu modem y ver si alguien está conectado a tu red de forma sospechosa, ¿no? Ya que pues por así decirlo, tienes todos tus dispositivos apagados o desconectados de internet y en tu modem se ve que tienes 5 o tienes 4 o tienes 3 o tienes 2. Entonces vas a ver cuál de todos esos es el que te está robando el internet. Aplicas todo este método, los bloqueas, ya no se van a poder conectar nunca jamás. A menos pues de que te digo que desactives esta opción. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó este video, te sirvió, déjamelo saber en la caja de los comentarios. Y bueno, ya si quieres hacer todo este proceso de reversa, entramos igual Mac Filtering, seleccionamos el que creamos, el que tenemos, borrar o delete. Le damos que sí. Y como ven, aquí ya se borró. Vamos a Wi-Fi Mac Filtering, buscamos el que creamos, que se llama pues en este caso Jorge, borramos, aceptar. Y en un lapso de 30, un minuto que te vuelvas a conectar con tu teléfono, ya va a volver a aparecer aquí como conectado. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video, mira, ya se acaba de conectar. Aquí está. Es hace un minuto. Ya se volvió a conectar porque ya lo desbloqueé. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero. Espero que este video te haya servido. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Adiós.